Bueno, vamos a arrancar con la última clase del seminario que estuvimos dando durante todo este cuatrimestre de psicosis y perversión. Esta va a ser una clase básicamente abocada a el estudio de la perversión, al abordaje en diferentes momentos, tanto en Freud como Lacan, ¿no? La idea sería esa, por ahí ir ubicando algunas referencias y hacer como una conversación, como para pensar los efectos de la perversión en la clínica, ¿no? ¿Cómo se puede articular y cómo podemos pensar hoy en día, no solamente qué pasa a nivel teórico, ¿no? A nivel conceptual, sino también a nivel clínico, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo como un repaso por algunos momentos puntuales, citando algunas referencias para poder ubicarnos en el tema de la perversión, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a pensar un poco de qué se trata esto de la perversión, ¿no? Porque a veces uno piensa en la perversión y se nos vienen ideas, ¿no? Que por ahí escuchamos en la sociedad, desde el sentido común, ¿no? De qué se trata la perversión, o bueno, este es un perverso, ¿no? O, ¿no? Como que hay una especie de confusión en cuanto a los términos, ¿no? Hay gente que por ahí puede decir, bueno, este es un perverso, es un psicópata, ¿no? Digo, estoy pensando en cuestiones que a veces uno puede escuchar, narcisista, lo que sea, y en realidad desde el psicoanálisis tenemos que tomar en cuenta otras variables para hacer alusión a lo que es la perversión, ¿no? Entonces, ¿qué sería la perversión? Como para poder situarlo. La perversión desde el psicoanálisis es, primero, una estructura clínica dentro de las tres grandes estructuras dentro del psicoanálisis: neurosis, psicosis y perversión, y lo que implica es una posición subjetiva que se asume frente a la castración del otro, ¿no? Frente a eso que aparece en falta, frente a eso que no hay, ¿no? Por definición, por estructura, bueno, el sujeto toma una posición que tiene que ver justamente con esto de la castración del otro. Y vamos a ver cómo a lo largo de los desarrollos lo que hace Freud, cómo Lacan lo teoriza, esto va apareciendo de diferentes formas. Entonces, para pensar un poco en esto, desde una perspectiva más histórica, la perversión era tomada, estamos hablando a partir del siglo XIX, como una desviación de la norma social, ¿sí? Había ciertas normas sociales impuestas, ¿no? Esto aparece en algunos manuales de psiquiatría clásica, ¿no? Y bueno, aquellas conductas que estaban desviadas de lo que era considerado como normalidad, se pensaba como perverso. Entonces el perverso era un desviado, ¿no? Como algo en relación a lo que no es posible de encarrilarse en algún sentido, ¿no? Entonces, a partir de esta definición, desde esta perspectiva histórica, lo que ocurre es que las conductas que son desviadas pueden ser juzgadas desde lo jurídico, y eso se incluye en un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico proveniente de la psiquiatría. Lo hemos visto esto en la primera clase cuando hablábamos del diagnóstico de Esquirol, ¿no? Hablando por ejemplo, de Kraepelin, etcétera, ¿no? Diferentes referentes de la psiquiatría clásica y cómo eso incide, en definitiva, en tener una mirada más generalizada de un sujeto. Cuando sabemos que el psicoanálisis, a diferencia de eso, va hacia la singularidad de cada caso, hacia aquello que puede diferenciar a un sujeto particular. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, estamos, como dije, en el siglo XIX, es que la perversión era tomada solamente desde lo legal, lo jurídico, dejando de lado la dimensión subjetiva, ¿sí? Que es un poco lo que pasaba al principio con la psicosis, ¿no? Cuando hablábamos de qué pasaba con la alienación mental, cómo era concebida,
antes de la aparición del psicoanálisis y de, bueno, de las teorizaciones y cómo Lacan incluía eso. Bueno, en el caso de la perversión, fíjense que hay un recorrido, ¿no? Una especie como de diacronía de alguna manera en la que la concepción es distinta, ¿no? Durante el siglo XIX se encuentra Krafft Ebing, ¿sí? Uno de los referentes de la psiquiatría, que para solamente ubicarlo, para poder tener como esta noción, hablaba de un catálogo de las perversiones. Fíjense, catálogo de las perversiones. Entonces él decía, bueno, dentro de este gran grupo está la anestesia o desaparición del instinto sexual, hiperestesia, parestesias, ¿no? Digamos, que serían manifestaciones sexuales que no están relacionadas con la reproducción de la especie, ¿no? Y en ese grupo incluía la homosexualidad, parodoxia, fetichismo, masoquismo, travestismo, sadismo, exhibicionismo, voyeurismo, etcétera. Entonces fíjense cómo la perversión estaba directamente abocada a la generalidad, a una generalización que deja de lado aquellas particularidades, como ya lo hemos visto a lo largo de este seminario. Entonces, se trata de justamente de un diagnóstico basado en toda una fenomenología, ¿no? Bueno, un sujeto viene con tal conducta, bueno, y listo, hay una desviación de la norma, como dije antes, perversión. Ya aparece algo de eso en ese momento puntual de la historia. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el psicoanálisis ubica como horizonte de la sexualidad, digamos, algo en relación a que, bueno, no hay un saber acerca de esto, digamos, ¿no? No hay una inscripción de lo que realmente es la sexualidad, ¿no? Al igual que esto pasa con la muerte. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la homosexualidad no la podemos pensar como una perversión simplemente porque eh, no se trate de digamos, una conducta que esté abocada a la reproducción. Entonces, ya ahí hay como una primera diferencia entre estas definiciones que aparecían dentro de la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿no? Y la inserción del psicoanálisis y ese viraje en la teorización. Entonces, bueno, así como dijimos que la homosexualidad no tiene que ser pensada como una perversión, también tenemos que diferenciar el acto perverso de la ejecución de una práctica sexual, ¿no es cierto? Este, Hay algo de eso, ¿no? Puede existir un sujeto que sea un neurótico psicótico con rasgos perversos y un verdadero perverso, ¿no? Hay algo de esto que resulta me parece interesante para poder ubicar algo de esto. También se tenemos que tomar en cuenta es cuál es la posición subjetiva frente a ese goce, ¿no? Un goce que aparece en la perversión cristalizado, exclusivo, repetitivo y con un saber totalmente elaborado, porque el perverso sabe de qué goza. No hay una duda acerca de esto. El neurótico puede dudar, puede decir, bueno, yo no sé, de algo debo gozar, pero no sé qué. Y el perverso sí sabe de qué goza. No hay una pregunta, no hay una división subjetiva en relación a esto. Por ende, ya ahí podemos empezar a ubicar, bueno, otra diferencia, ¿no? Cómo lo concibe el psicoanálisis en relación a el goce. Freud decía, la neurosis es el negativo de la perversión. ¿Qué significa esta frase de Freud? Significa que el neurótico puede fantasear, puede tener una fantasía en relación a un determinado acto sexual, cuando en realidad el perverso directamente ejecuta. Es decir, el neurótico fantasea aquello que el perverso ejecuta.
digamos, me parece que ahí hay otro punto, ¿no? Para seguir viéndolo. Entonces dijimos, goce fijado, goce cristalizado, goce repetido. No se trata de un goce que vaya a cambiar, no se trata de algo que pueda ser, digamos, torcido, no hay una torsión en relación a eso. Es algo que queda siempre igual. Tomando como referencia lo que estamos diciendo sobre Freud, Miller habla acerca de, bueno, la perversión generalizada y la perversión restringida, ¿no? Y digamos, y él dice, la perversión generalizada está relacionada a la pulsión como perversa. Y hay una pulsión, ¿no? Que busca ser satisfecha de alguna manera, ¿no? Y esto también se puede pensar, como lo que dice Freud, esto de, bueno, el niño como perverso polimorfo, ¿no? Entonces, ya de por sí hay algo que tiene que ver con una perversión que puede, digamos, ser extrapolada a el sujeto, ¿no? Más allá de la estructura. Eso desde lo general, ¿no? La perversión generalizada, por eso es general. Y la perversión restringida es lo que a nosotros nos interesa para esta clase, la respuesta que el sujeto se arma frente a la falta del otro como posición frente a la castración. Entonces, hay una percepción de la falta en el otro. El perverso percibe la falta en el otro y ahora lo vamos a ir viendo de diferentes maneras. Y frente a eso se arma una respuesta singular, subjetiva, ¿no? Y eso es la perversión. Entonces, como mecanismo fundante, como mecanismo fundamental de la perversión, Freud ubica la denegación. ¿Qué quiere decir la denegación? La denegación o desmentida también, ¿no? Recordemos los mecanismos que a veces, digamos, aparecen en diferentes estructuras, ¿no? La neurosis se da cuenta de la represión y el retorno de lo reprimido. En la psicosis es la forclusión y el retorno a lo real. Y en la perversión se trata de la denegación, de la desmentida, ¿no? Y esto significa básicamente dos cuestiones. Primero, que hay una percepción, ¿no? Que se puede ubicar algo de la falta en el otro, de la castración, ¿no? Y por el otro lado, una negación, ¿no? Como una especie de, bueno, digamos, de barradura, sí, digamos, ¿no? Como de evitación de ese agujero, ¿no? Que aparece a nivel estructural. Entonces Freud ya fija esas bases para hablar de lo que es la perversión. Y Lacan lo que toma es la perversión según dos variables, ¿no? Él toma la variable del deseo y toma la variable del goce. Entonces, ¿qué dice Lacan? Que la perversión es el deseo de ser el falo de la madre y verar la falta. Esto lo vamos a poder pensar quizá de forma más gráfica en bueno, en diferentes, por ejemplo, en el fetichismo, ¿no? Donde hay justamente un tratamiento del objeto, ¿no? Donde aparece algo de velar la falta, ¿no? Se hace algo con la falta, ¿no? Como una especie de, bueno, distanciamiento con eso que no hay. Y por el otro lado, la perversión puede ser pensada como voluntad de goce e instrumento del goce del otro. Vamos a dejarlo por ahí, después lo vamos a ir desarrollando. Entonces, acá hay, desde Lacan, podemos pensar, ¿no? Si ustedes recuerdan la fórmula del fantasma, ¿sí? Sujeto Losange A, lo que aparece es una inversión, ¿no? Que eso quizás el fantasma lo podemos pensar más para lo que es la neurosis, ¿no? Como qué hace el sujeto con aquello que aparece a nivel de lo real. Pero bueno, en este caso se trata de una inversión. Esto lo ubica Lacan. Y dice que el perverso queda en posición de objeto y produce la división del lado del partener.
Y eso hace que la angustia no quede del lado del perverso, porque el perverso está ubicado en lugar de objeto, y el lugar del sujeto aparece del lado del otro. Por ende, eso es lo que produce la división subjetiva en el otro. ¿Sí? Ahora seguimos. Bueno, muy bien, vamos a continuar un poco con el tema que estamos ubicando en torno a lo que es la perversión. ¿Sí? Entonces, tenemos como referencia tanto a Freud como a Lacan, que van ubicando cuestiones diferentes en torno a la perversión. Y en relación a lo que es la respuesta frente a la falta del otro, el sujeto se arma diferentes respuestas, ¿sí? Entonces, Lacan ubica dos cuestiones acá. Primero, él habla de la fobia, ¿sí? Como la representación de un objeto que genera miedo, no es angustia, hay una transformación de la angustia en miedo, y que funciona como señal para evitar la angustia, ¿no? Fíjense, cuando uno habla ya de digamos, la fobia, ¿no? El tratamiento de un objeto que genera temor, ya se trata de, bueno, un distanciamiento frente a eso que, bueno, representa la falta, ¿no? El encuentro con ese agujero estructural. Entonces, en la fobia sí hace operativo, o operativa, mejor dicho, la vida de un sujeto, porque eso permite seguir circulando. No, no, la fobia, bueno, es un arreglo subjetivo. Entonces, ese es un tipo de solución frente a la castración. Y el otro, del que se habla, que es lo que realmente nos convoca, es el fetichismo, ¿no? La solución fetichista. ¿De qué se trata la solución fetichista? Se trata de el armado de un velo, ¿sí? Que oculta la falta, ¿no? Lacan habla de una cortina que tapa, que tapa la nada, ¿no? Vamos a ver un poco más específicamente cuando avancemos en la clase. Entonces acá hay un tratamiento de la angustia, claramente. Mientras que en la fobia se pone un objeto para alejarse de lo que no hay, el fetichista mira el velo, ¿sí? El velo, ya vamos a ver de qué se trata, que tapa la castración, obtura la falta, ¿sí? Entonces, lo que ubica Lacan, y realmente lo importante, es que en la perversión hay un deseo, ¿no? Más que un deseo sería un intento, no es un deseo, es un intento por preservar el falo de la madre, preservar aquello que puede perderse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es la demostración, ¿no? La mostración, eh, hay que tener en cuenta lo que significa el objeto mirada, ¿no? Y ahí Lacan en el seminario 11, si mal no recuerdo, él ubica el caso de la joven homosexual, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, una mujer que, bueno, arma un tratamiento ¿no? Con respecto a su relación con el padre, y cuando el padre y esa mirada severa que tenía cae, bueno, hay una identificación, dice Lacan, de la joven homosexual con el objeto y se cae de la escena. Entonces, el objeto mirada hay que tomarlo en cuenta en lo que es el abordaje de la perversión. Entonces, ¿no? Tomamos en cuenta el fetichismo como solución y una idea que prevalece a lo largo de gran parte de la enseñanza de Lacan es que la proyección de lo simbólico sobre lo imaginario es como el puntapié inicial para pensar la clínica de la perversión, ¿no? Para pensar la lógica de un caso que esté abocado a la perversión. Entonces, cuando hablamos de esta definición, ¿no? De que se proyecta lo simbólico sobre lo imaginario, ¿sí? Tenemos que pensar
cómo eso puede ser, digamos, ubicado dentro de un caso clínico, ¿no? Porque la verdad que nos interesa esto. Entonces, para tomar algunas cuestiones que aborda tanto Freud como Lacan. 1905, tres ensayos sobre teoría sexual, un texto bastante paradigmático en Freud. Él habla acerca de la sustitución del objeto sexual por una parte del cuerpo o un objeto inanimado, ¿no? Para pensar la perversión a nivel del encuentro sexual. Entonces, él habla de que la característica principal de este objeto es la fijación y la exclusividad. Es siempre ese, no puede ser otro, no puede ser reemplazado, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de aquellas prácticas, ¿no? Que pueden ser pensadas como perversas, en donde, bueno, un sujeto para lograr un nivel de excitación sexual requiere que su partener tenga un determinado objeto, ¿no? Una determinada prenda de vestir, ¿no? Sin eso no es posible acceder justamente al goce que implica ese encuentro. Entonces el fetichismo tiene que ver con esto, ¿no? Con esa confrontación, con esa, en realidad con el evitar la confrontación, con la angustia de castración. Por eso también la perversión tenemos que pensarla en términos edípicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un sujeto, ¿no? Con un niño que se encuentra con esa falta y con esa angustia que implica la castración, ¿no? Que se puede perder el falo. Entonces, avanzamos 10 años más y en 1915 Freud también ubica algo en relación a esto. Y él dice, la mirada del niño dirigida al órgano de la madre se detiene en el pie o el zapato para que el sujeto mantenga en conformidad de su creencia la existencia del órgano masculino en la mujer. O sea, ustedes fíjense que se trata de sostener en la escena aquello que no hay, ¿no? Entonces, lo que tenemos que rescatar de esto es esto, digamos, el sujeto está viéndoselas con la falta, ¿no? Con el encuentro con la falta, ¿no? Entonces hay una mirada que se va desplegando, ¿no? Si lo pensamos en términos imaginarios sería, el niño mira a la madre y no es que no ve lo que no tiene, en realidad lo ve, pero como dijimos antes, hay una desmentida. Entonces, lo que también se ubica Freud es que el fetichismo está asociado a un recuerdo encubridor, ¿no? A algo que aparece antes del encuentro con la falta, que puede ser un pie, que puede ser un zapato, que puede ser una prenda de vestir, que pueden ser unas trenzas, ¿no? Etcétera. Entonces, y eso se fija, ¿no? Por eso hablamos antes de la cristalización del goce. Entonces hay una detención en una imagen que se vuelve después el objeto fetiche, ¿no es cierto? Eh, y lo que eso permite es mantener la creencia de que la madre no está castrada, de que es una madre fálica. Entonces la imagen de por sí produce un tapón a la castración, se evita la castración. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no? Y volviendo un poco a lo anterior, a lo que es el mecanismo de la desmentida, es a la percepción de la castración, se ve la castración, pero por el otro lado se la desmiente. Hay una desmentida. Entonces, Lacan después se ubica en el seminario 4 que el fetiche es el artificio que vela la falta, ¿no? Él menciona que se desmiente la falta de pene en la madre, ¿no? Por eso también pensarlo en términos imaginarios es interesante para ubicar esto. Entonces acá, a partir de esto, a partir de cómo pensamos en términos lógicos a la castración, siempre haciendo digamos, un distanciamiento entre la perversión clínica desde el psicoanálisis y la perversión desde la psiquiatría o desde el sentido común, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que aborda tanto Freud como Lacan y, por supuesto, los aportes de Miller.
Para graficar, sí. Perdón que te interrumpa, me parece que está bueno este recorrido que venís haciendo, tanto desde el lado de Freud como de Lacan, ¿no? Porque se rescatan elementos que son importantes para pensar, ¿no? Desde la clínica, en el sentido de que, digo, hay algo de la estructura perversa, ¿no? De la perversión como estructura, ¿no? Que podemos pensar que queda un poquito más cerca, por así decirlo, de la neurosis, en el sentido de que, bueno, que hay inscripción, por así decirlo, del nombre del padre, de que se cuenta, podemos decir, con ese significante, em, pero que de alguna manera no se pone en juego de la misma forma, y no se pone en juego de la misma forma, ¿no? Con esto que estabas mencionando, con la renegación de la castración, con este no dar cuenta, ¿no? De que efectivamente, ¿no? Hay una madre castrada. Es decir, ¿no? Digo, podemos pensar en los diferentes tiempos del Edipo, ¿no? Pensando, ¿no? La lógica neurótica, la Mm. lógica de la neurosis, ¿no? Que hay un primer tiempo en donde, digo, hay algo que ahí ya empieza como a, digamos, a hacer ruido desde la perversión en el sentido de que, digo, hay algo que le falta a la madre, ¿no? En esto que mencionaba recién de sostener a esa madre fálica, ¿no? Sostener a esa madre fálica, también podemos pensarla, ¿no? De que no hay un segundo, o desde qué lugar, ¿no? Se pone en juego la falta en el otro, ¿no? La inconsistencia del otro también. Em, y pensar esto, ¿no? Pensar un poco desde los tiempos del Edipo, desde la castración, ¿no? Cómo se pone en juego en el perverso y también pensando, ¿no? Como decías antes, de que, digamos, por un lado está la estructura perversa, ¿no? Y por otro lado, también nos encontramos con muchos neuróticos en la clínica que pareciera ser, ¿no? O muestran muchos rasgos perversos, ¿no? Pero estamos hablando de un rasgo, no estamos hablando de una perversión pura, ¿no? Como decías anteriormente. Un poco esto lo retoma Silvia Tendlars en el libro de La perversión, cuando dice que eh, puede haber un rasgo perverso en la neurosis, ¿no? Y esto que nos haga pregunta a nosotros de qué se trata, de qué estructura se trata. Pero que digo, si no aparece la vergüenza, ¿no? Si el sujeto es un desvergonzado, ¿no? La angustia recae en el otro, ¿no? Ahí estamos ante una perversión pura, ¿no? Pero que, ¿no? Si aparece algo de esto, ¿no? Si algo de esto, ¿no? De la vergüenza, el pudor, la cosa, más allá de ese deseo perverso, ¿no? Como que ahí estamos ante un rasgo perverso, ¿no? Digo, me parece como para ir pensando todo esto, ¿no? Los tiempos del Edipo, la diferencia entre neurosis y perversión, ¿no? ¿Qué lugar tiene la madre? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene la madre en el sentido de la castración materna? ¿No? Que digamos, me parece que es como icónico en esto de lo que se pone en juego, ¿no? Desde ese primer tiempo. Perdón Y que es ubicar, un par. no, está muy bien. Y encima pensar también que cuál es el lugar de la castración, cómo la castración es algo que no toca al sujeto perverso. Digamos, el sujeto perverso no está castrado, porque la castración recae en el otro. Por eso se habla de la inversión del fantasma. No es, digamos, es un sujeto, pero en posición de objeto, ¿no? Digamos, sería el perverso como objeto y ese goce puesto en el otro, ¿no? Por eso es muy interesante pensar cómo a nivel clínico esto puede presentarse. ¿Qué pasa cuando alguien se presenta en un consultorio y relata que se exhibió
frente a otra persona. Y bueno, ¿y cuál es el efecto de esto? Porque si no, nos quedamos con la fenomenología, nos quedamos solamente con la sintomatología o lo que, o en el riesgo de establecer un diagnóstico a nivel conductual y perder de vista la singularidad del caso. Entonces, el punto sería, ¿qué lugar ocupa esa mostración? ¿Qué se intenta ver? ¿No? ¿Qué ocurre a nivel estructural con ese acto? ¿Y cuáles son las respuestas o las soluciones subjetivas frente a eso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del goce? Por eso, bueno, es interesante, ¿no? Esto de pensarlo a nivel clínico. Y por unas últimas cuestiones en relación a esto para graficar un poco más esto de lo que es la perversión, hay un artículo de 1927 en donde Freud habla de una condición, la condición fetichista, se los relato. Se trata de un joven que tenía un fetiche por un brillo en la nariz. Entonces Freud dice, era un paciente que había sido criado en Inglaterra, por ende su lengua materna era el inglés, y después se muda a Alemania. Y dice Freud que había olvidado su lengua materna, pero que cuando pensamos en el fetiche, dice, el fetiche tiene que ser leído en inglés. Entonces, si, en alemán se dice el brillo, se dice Glanz, 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 en la nariz. Y cuando eso lo pensamos en el inglés, en realidad la traducción es una mirada en la nariz, que en inglés se dice glance, o sea, Glance, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera lo que ahí aparece es, bueno, hay una homofonía, ¿no? Hay un juego significante que hay que pensarlo, porque si lo pensamos en relación a esto que dijimos antes, la proyección de lo simbólico sobre lo imaginario, lo que dice Freud es que se trata de una frase simbólica de la madre que queda transformada en una imagen. Hay una condensación de eso en términos de una imagen. Entonces, volviendo un poco y recapitulando, ¿no? Se habla del recuerdo pantalla en el fetiche, porque se recuerda todo lo que se vio en la madre, se recuerda, hay digamos, un encuentro con lo que no se quiere recordar. Entonces el fetiche tiene esa función de recuerdo pantalla, ¿no? Es una pantalla para evitar algo. Después hay también algunos ejemplos a nivel clínico, ¿no? Esto de las perversiones transitorias, que no significan sujetos perversos como estructura, sino más bien sujetos que en un tiempo específico producen pasajes al acto que pueden ser leídos como exhibiciones, mostraciones al otro. eh, Después, por ejemplo, Lacan también da otro ejemplo que se trata de un joven que quiere tener una relación con una mujer para mostrar de qué es capaz. Y Lacan subraya esto. Y después, como hay una imposibilidad de responder frente a eso de forma simbólica, y esto quizá nos hace recordar un poco a lo que es la clínica de la psicosis, la respuesta aparece sobre lo imaginario. Entonces, lo que Lacan dice es que el efecto de esa imposibilidad de responder, de qué es capaz a nivel simbólico, se proyecta en lo imaginario. Entonces, dice Lacan que después aparece este hombre exhibe sus genitales frente a un tren, ¿no? Hay una exhibición de los genitales. Entonces, se trata de una degradación hacia lo imaginario, una condensación en lo imaginario, ¿no? Una condensación que aparece a nivel significante y el efecto de esto es frente a lo que no se puede responder, ¿no? Frente a ese real que aparece, ¿no? Frente a aquello conjuntural que rompe, el sujeto realiza un pasaje al acto exhibicionista, ¿no? Entonces, es un punto para tener en cuenta. Así que, bueno, a ver.